Bienvenido a nuestra exploración de la vida y las enseñanzas de Policarpo, una de las figuras influyentes del cristianismo primitivo. Nacido en el siglo I y heredando sus enseñanzas directamente de los apóstoles, se convirtió notablemente en uno de los padres apostólicos. Entonces, sumérgete con nosotros mientras profundizamos en esta parte importante de la historia cristiana. Policarpo fue verdaderamente un emblema de la Iglesia cristiana primitiva. Se cree que nació en el año 69 después de Cristo, el año en que Cristo fue crucificado, fue nutrido y protegido por los propios apóstoles. Su vida, así, se convirtió en testimonio de esta tradición original que divinamente le fue confiada. Este vínculo con la enseñanza apostólica hizo popular a Policarpo en todo el mundo cristiano. Iglesias de diferentes regiones elogiaron su sabiduría y autoridad y enviaron delegados a visitarlo. Su conexión apostólica y su conocimiento incomparable lo convirtieron en una luminaria espiritual en su época. Los cristianos creen que las cartas y tratados atribuidos a Policarpo son una continuación directa de la doctrina apostólica. Sus enseñanzas y palabras desempeñan un papel crucial en la configuración del marco teológico, moral y canónico del cristianismo. Nacido en la época de la persecución romana contra los cristianos, Policarpo fue inevitablemente arrojado al frente. Su fe inquebrantable y su negativa a denunciar su creencia en Jesucristo, incluso bajo amenaza de ejecución brutal, no solo le valieron la adulación sino que también aumentaron su condición de mártir. La voluntad de Policarpo de dar su vida por el Evangelio tuvo una profunda influencia en la Iglesia primitiva. Innumerables cristianos, inspirados por su valentía, encontraron la fuerza para afrontar la persecución sin renunciar a su fe. Esta devoción inquebrantable a Cristo impulsó el crecimiento del cristianismo. Fue el día de su martirio, el 23 de febrero del año 155 después de Cristo, cuando hizo su comentario más famoso: 86 años le he servido, y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? La gracia y la serenidad de esta declaración no hicieron más que profundizar la admiración de sus seguidores. A su muerte, cuenta la leyenda que en lugar de permitir que quemaran su cuerpo, permaneció ileso en las llamas, no muy diferente de la historia bíblica de Sadrach, Mesach y Abednego. Este milagro fue visto como el respaldo de Dios a la santidad de Policarpo, solidificando aún más su reputación e inspirando una mayor fe en sus enseñanzas. Incluso después de su muerte, Policarpo continuó impactando a la Iglesia. Sus enseñanzas y ejemplo fueron preservados y transmitidos por sus discípulos, influyendo directamente en las siguientes generaciones, incluidos padres posteriores como Ireneo. Su nombre fue recordado en la liturgia cristiana y fue canonizado como santo. El legado de Policarpo es profundo. Como uno de los padres apostólicos, sus palabras y su testimonio resuenan vibrantemente. Recuerdan a la Iglesia contemporánea sus raíces antiguas y la fe inquebrantable que sostuvo a los primeros confesores de la fe cristiana a través de la persecución, resonando por los pasillos de la historia para tocar nuestras almas hoy. La importancia de Policarpo radica en su compromiso inquebrantable con su fe a pesar de la intensa persecución, y su papel en la transmisión continua de la enseñanza apostólica. Es respetado por los cristianos de todo el mundo por dar ejemplo de desafío a la opresión, y por su fe duradera frente a la muerte, siendo una inspiración para millones. La vida y el martirio de Policarpo se siguen celebrando en diversas tradiciones y narrativas. Para algunos en Oriente, representan los albores de la independencia del cristianismo de la religión madre del judaísmo. Para otros en Occidente, encarna la profunda continuidad entre la era apostólica y la doctrina católica desarrollada posteriormente. Independientemente de la interpretación, todos los cristianos reconocen el papel instrumental de Policarpo en la formación de la teología cristiana primitiva. Su significado va más allá de las líneas denominacionales, atrayendo a todos los creyentes que respetan y admiran la firmeza de su fe y su devoción inequívoca a la persona y causa de Jesucristo. La historia de Policarpo es más que un simple cuento histórico. Es un testimonio de los sacrificios supremos que algunos individuos han hecho y harán por su fe. Es un espejo que se nos sostiene, invitándonos a reflexionar sobre nuestro compromiso con nuestras creencias y la fortaleza con la que las defendemos. La humanidad no olvida el tipo de fe que tenía Policarpo y lo que representaba. Casi 2 milenios después, la vida de Policarpo todavía inspira a los creyentes de todo el mundo, un brillante ejemplo de intensa lealtad y amor por la propia fe. Su historia muestra que ciertas convicciones son más poderosas que cualquier poder que se les oponga. En conclusión, existe amplia evidencia de que Policarpo fue una figura importante en el cristianismo primitivo. Se le recuerda con cariño por su profunda perspicacia espiritual, su inquebrantable lealtad a la fe cristiana y su valiente postura contra la persecución. Su legado continúa resonando en los corazones de innumerables creyentes de todo el mundo.
Volviendo al importantísimo punto original sobre Policarpo y su posición en la Iglesia primitiva, hay que reconocer que él, junto con los apóstoles, sigue siendo una de las figuras fundamentales del cristianismo. Su vida, enseñanzas y martirio se convirtieron en testimonio de la firme creencia en Cristo, una creencia que trascendió la coerción incluso hasta la muerte. Hoy en día, aunque millones de cristianos lo recuerdan y lo veneran, no todo el mundo sabe quién fue Policarpo y el papel esencial que desempeñó en la configuración de la fe cristiana. Aún así, hay quienes encuentran inspiración en su historia y encuentran el coraje de defender su fe contra todo pronóstico, tal como lo hizo él. La vida de Policarpo, un hombre que vivió hace casi 2 milenios, es, sorprendentemente, relevante para los cristianos de hoy porque se mantuvo firme en la verdad revelada de Dios en Jesucristo y se negó a ceder. Este es un profundo estímulo para nosotros en nuestra época en la que también nos enfrentamos a muchas presiones para diluir la verdad de Dios. En este mundo acelerado y lleno de distracciones, es inspirador recordar la vida y las enseñanzas de Policarpo, un hombre que permaneció dedicado a su fe a pesar de las flagrantes amenazas a su vida. Su historia continúa inspirando y fortaleciendo la fe de muchos cristianos de hoy y sirve como un poderoso ejemplo de firmeza en la adversidad. Policarpo, el padre apostólico, es para muchos un pilar de fortaleza, un faro de fe que apunta hacia la constancia del amor de Dios y el poder de la fe. A medida que viajamos a través de nuestras propias vidas, buscamos las lecciones retratadas por la vida de Policarpo y encontramos aplicaciones significativas para nuestro propio tiempo y circunstancias. Su historia nos invita a profundizar en la reserva de fe y coraje dentro de cada uno de nosotros, porque reconocemos que el mismo espíritu que animó a Policarpo fluye dentro de nosotros. Nos insta a valorar nuestra fe, defendiéndola cuando se la cuestiona y potencialmente incluso sacrificándonos por ella si se le pide que lo haga. Qué profundamente significativo es, entonces, recordar y contar la historia de un hombre cuya vida fue vivida en un mundo tan tenso e imperfecto como el actual. Nos enseña que siendo decididos en nuestra fe, podemos lograr un cambio positivo, sin importar las circunstancias. Como historiador apasionado por la influencia del cristianismo en la configuración de los acontecimientos mundiales, fue reconfortante profundizar en la vida y el legado de Policarpo. Su contribución, como muchas otras en la Iglesia primitiva, tuvo un profundo impacto, estableciendo verdades y principios fundamentales que forman la base del cristianismo. Si bien Policarpo y el contexto de su vida sin duda tienen sus raíces en la historia, las lecciones que obtenemos de su viaje de fe son convincentes para nuestra realidad actual. Su lealtad suprema a la persona de Jesucristo, incluso en medio de una severa persecución, nos recuerda que nuestra fe debe superar todas las demás lealtades, tal como lo hizo la suya. La historia de Policarpo, el padre apostólico, está llena de lecciones inspiradoras para nosotros hoy. Su vida no fue solo un recipiente para la creencia auténtica en Cristo, sino también un poderoso ejemplo de compromiso inquebrantable y amor supremo por lo divino. Sigue siendo una fuente constante de motivación para quienes buscan definir sus vidas por la fe y el coraje. En nuestro mundo, que a veces parece ofrecer poco espacio para individuos de fe inquebrantable, la historia de Policarpo es un recordatorio del poder que esa fe puede ejercer. Su legado ejemplifica que la fe duradera solo se fortalece con la persecución, y sigue siendo un faro de fuerza y resiliencia para todos los cristianos. Para concluir el viaje por la vida de Policarpo, un viaje repleto de fe, sacrificio y lealtad inquebrantable que sea un recordatorio para todos nosotros del compromiso valiente e inquebrantable con Cristo. Incluso frente a los castigos más severos, Policarpo se mantuvo decidido y su historia fue un testimonio eterno del espíritu inquebrantable de la fe. Policarpo, discípulo del apóstol y padre apostólico, nos deja un legado de riqueza espiritual, ejemplificando la vida de un verdadero seguidor de Cristo, persistente, inquebrantable y lleno de amor a Dios y a la humanidad. Su vida sigue resonando entre millones, guiándolos como un faro en medio de la tempestad de las tribulaciones de la vida. La historia de Policarpo subraya el significado de una vida sincera y fiel y el coraje de defender la propia fe. Incluso después de siglos, su inquebrantable adhesión a sus creencias continúa inspirando a los cristianos de todo el mundo, siendo testimonio del atractivo universal y el impacto de la verdadera fe manifestada en una vida vivida para Dios y los demás. En el gran esquema del cristianismo, Policarpo emerge como una estrella de magnitud, cuyo brillo no ha disminuido con el paso del tiempo. Su vida y muerte continúan impactando a los cristianos a través de tiempos y fronteras físicas, convirtiéndolo en una figura ejemplar e inspiradora por la fuerza duradera de la fe. A pesar de la existencia de variadas imágenes de Policarpo, es seguro que su notable vida se vivió en paralelo con la de los apóstoles, lo que dio como resultado enseñanzas que siguen siendo vitales para la doctrina cristiana.
Más que una simple figura histórica, su legado imparte un recordatorio esencial del tipo de coraje necesario para adherirse a la propia fe. A través de tiempos turbulentos y graves sufrimientos, la fe de Policarpo permaneció inquebrantable. Su coraje, devoción y lealtad inquebrantable a su fe constituyen un capítulo importante de la historia cristiana primitiva. Policarpo estaba dispuesto a dar su vida por su creencia en Jesucristo, convirtiéndose en un poderoso símbolo de fe y resiliencia bajo la persecución. La historia de Policarpo, entre muchas otras, llega a los cristianos que enfrentan dilemas similares en nuestro tiempo: el costo del discipulado. Su vida, caracterizada por una fe duradera y la voluntad de enfrentar la persecución, continúa inspirando y desafiando a los creyentes de cada generación, permitiéndoles permanecer firmes en su fe independientemente de las circunstancias. En nuestra búsqueda por comprender las raíces históricas del cristianismo y su eventual crecimiento para convertirse en una religión global, explorar la vida de Policarpo contribuye significativamente. La historia de su vida es un testimonio de la lucha, la resistencia y el crecimiento de la Iglesia primitiva, y ofrece ideas críticas sobre los primeros años del cristianismo y su viaje transformador.